En este capítulo de Ya no basta con tuitear, vamos a hablar de un tema esotérico, pero no por el hecho de ser esotérico es menos controversial y menos interesante, por lo tanto, abocarnos a su tratamiento. Esto es un término nuevo que ha acuñado una diputada de la UDI, fiel a su tácito mandato, a su intrínseco mandato de sorprendernos día a día con su particular ingenio, ha surgido el concepto de la violación no violenta. ¿Escucho bien? No fue una errata de ya no basta con tuitear. Vamos a hablar hoy día de las violaciones no violentas, que es un término que fronterizo a los secuestros virtuales. Pero antes de hablar de las violaciones no violentas, porque vamos a tener que entender a qué nos referimos con violencia, un tema que a mí no me agrada en lo absoluto, que he tenido que escribir mucho sobre la violencia, nada más que por que cada cierto tiempo aparecen unas Marisoles Turres, y aunque usted no lo crea, yo me eduqué con muchas Marisoles Turres en mi curso. En el patio de la universidad había muchas Marisoles Turres, para que no crea que son sujetos excepcionales, y era muy dado a la conversación, sobre todo cuando lo pillaban desprevenido a uno, sentado en una banca en la universidad, esperando a un amigo que estaba en el baño. Ahí lo agarraban a uno y lo calzaban, y sobre todo con estas personas muy preocupadas del aborto y todo lo que tiene que ver con los fluidos corporales, pero hablar solamente de ellos, no intercambiarlos. Bueno, me imagino que lo intercambiarán también con algunos sujetos similares a ellas, para que de ese modo puedan prosperar como familia y puedan conservar ese particular humor y ese esotérico humor y ese particular ingenio que tendrían las personas de la UDI, el eterno candor del UDI Pop. No importa que sea un Pungueira o un iluminado, de todas maneras el UDI es ingenioso y tiene siempre esta capacidad de sobrepasar lo que uno pudo haber anticipado, y por lo tanto es que ahí está el humor está justamente en lo inesperado. Si en este minuto me consiguiera algún extra, algún apoyo, un tramoyo humano, oye, sí, sí, por ahí va el tema, espera, un tramoya que me arrojara un pastel, eso, si lo hiciera en algún capítulo, sería algo muy entretenido. Pero si lo hiciera en cada uno de los capítulos, dejaría de serlo. Obviamente que sí, y es lo mismo. El humor está ahí donde nosotros no pensábamos que iba a llegar la pelota. Eso es lo cómico. Ya, no voy a teorizar sobre el humor porque no existe nada más fome, pero ya que estamos hablando de secuestros virtuales y estamos hablando de violaciones no violentas, es decir, ya estamos llegando al esoterismo mismo. Entonces, ¿qué mejor que hablar de los cajeros humanos? ¿Sí? Esto nos lleva a lo que ocurrió en Hualpén hace unos pocos días. Sí, un mes, un poco más de un mes, en que fue atacado un cajero humano, un cobrador humano, que estaba dentro de una caja de policarbonato con un letrero amarillo que dice que es una de las tantas empresas que tiene Luxic, dedicado a copiar dinero y a formar una larga fila de personas que obviamente nada grato tienen que ir a entregar a veces hasta el 100% de su sueldo a esa caja. Y este señor, este cobrador humano, fue amenazado según su propio relato, porque ni siquiera hay una cámara de seguridad que atestigue el hecho. Ojo, que fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron con prenderle fuego luego de haberle arrojado combustible, colocando una manguerita por debajo del, del gabinete que utilizan para recibir el dinero o para entregar el vuelto, porque mucho dinero no entregan. Bombearon,
Me imagino que habrá sido con algún rociador, un aspersor, quizás de esos que se ocupan para jardinería. El tema es que le rociaron benzina, colocaron primero la manguera y lo rociaron. Y luego de eso, con un soplete amenazaron juntar, acercarlo justamente a la mancha de combustible de manera de encenderlo si es que no entregaba el dinero. Ya, hasta ahí estamos hablando de una situación que se alejaría de lo no violento. Hasta ahí. Estaría, habrían dos personas amenazando de producirle lesiones graves, inclusive la muerte, a otra persona. Y con ello estarían buscando que esta persona entregara el dinero de la caja. Ya. Estamos ante el inicio de un delito que se conoce como robo con violencia o intimidación. En este caso sería robo con violencia. Si es que o a mí me parecería más, bueno, iría por el lado de la intimidación hasta este minuto, sí. Bueno, pero no nos vamos a entrar, no vamos a entrar en esa hondura porque o en esos detalles absurdos. Aquí lo que estamos tratando de entender es lo siguiente. Finalmente la amenaza se consuma y este sujeto es quemado, logró escapar de la caseta, se frustró el robo y por lo tanto en este caso solamente estaríamos frente al delito de lesiones. Eh, sale, o al delito de robo con homicidio frustrado quizá. En fin, es un tema es un tema que para la gente que se dedica a los temas del derecho penal se daría cuenta que es una larga discusión dependiendo si es que se quiere llevar en serio, porque habrían argumentos siempre para llevarlo a cualquier parte, pero inicialmente diríamos que ya, esta persona sobrevive, cuestión que es algo bastante positivo, tengo entendido que ha evolucionado bastante bien en su recuperación. Y nosotros nos enteramos de este caso no solamente porque en la televisión fueron un majadero de mostrar este caso como un caso representativo, como un caso típico de cuando la policía destruye la evidencia y actúa de manera atropellada, porque partieron a la casa de los que supuestamente eran los agresores y sin ninguna otra prueba destruyeron la puerta donde vivían estas personas, los llevaron detenidos. Tengo entendido que la detención fue declarada ilegal, ahí estaban todos reclamándole a los jueces que el garantismo, bla, bla, bla. Y se siguió la investigación en contra de ellos, pero no se le dictó ninguna medida que asegurara tras las rejas digamos la investigación. Ninguna medida cautelar en contra de estas personas. Al menos que implicara prisión, porque ellos tienen arraigo y tienen otro tipo de medida. Y se explicó muy bien por qué había sido por una razón muy clara. La fiscalía no había logrado explicar, no había logrado situar a estas personas siquiera en el lugar de lo hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Sin evidencia, hasta el momento sabemos que no existe evidencia, este caso ha seguido siendo investigado de manera formalizada, porque estos sujetos siguen estando formalizados, pero sin que se haya llegado a ningún resultado, y eso no es algo que tendría que sorprendernos. Si total, imagino que le habrán dado más de 60 días para investigar este hecho, seguramente le dieron hasta 6 meses para investigar a la policía este hecho, así que tienen todo ese tiempo para situar a estos personajes acá o a otros que hayan sido, porque al menos si algo está claro es que el cajero no se quemó por sus propios medios. Esta lamentable situación, como les digo, la conocimos porque justamente mientras se estaba hablando de la reactivación del caso, no me gusta que se les llame el caso quemado al caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri,
cuando se estaba hablando de la reapertura de este caso, un caso de violación a los derechos humanos, porque agentes del Estado y con el fin de asegurar los fines que en este minuto quería preservar ese gobierno en específico, y para darle también algún tipo de escarmiento a las personas que se estaban movilizando, y por lo tanto no estamos hablando solamente de un par de milicos que se arrancaron con los tarros, estamos hablando de un homicidio y un ataque que causa lesiones graves, gravísimas a Carmen Gloria Quintana, que son constitutivos de violación a los derechos humanos y que también constituye un caso ejemplar de tortura en masa al pueblo de Chile, porque el intento era torturar al pueblo completo. Y participaron personas que en este minuto están vivas y coleando, como por ejemplo Francisco Javier Cuadra, autor de ese delito de lesa humanidad. Bueno, justamente cuando se estaba hablando de la reapertura de este caso, la prensa se toma del caso de este cobrador humano, de este cajero humano, para equiparar las cosas. Pero fíjense en lo que voy a decir. Esto es algo que hay que escucharlo con calma, porque hay que pensarlo con mucha calma. No estoy diciendo de que a este sujeto no lo hubiesen quemado, pero el exceso rigor de la prensa y de quienes están detrás de la prensa para hablar de este caso en específico, de esta violencia en específico, contrasta con el modo general en que tratan a estas personas. Porque, por ejemplo, el dueño de Canal 13 que estuvo muy preocupado de seguir este caso, es el señor Andrónico Luksic. Y el señor Andrónico Luksic tiene encerrado en estas cajas de policarbonato, una especie de pecera mal hecha, a estos sujetos, los tiene, le priva de los derechos laborales más básicos, no le dan medidas de seguridad adecuadas para estar ahí, y esto yo no estoy extendiéndome más de lo que podría decir, porque este mismo caballero que nosotros lo vimos desfilar en La Moneda, y que hicieron coincidir la visita de este señor a La Moneda también cuando estaba Carmen Gloria Quintana tratando de entrar a La Moneda. Me pareció un acto de una desvergüenza enorme. De hecho, lo comenté en Twitter y no lo comenté en los mejores términos. Ahora se está enredando esta historia, porque a mí me parece que él y su hermana, porque su hermana también tomó la vocería por mientras él estaba muy grave, fueron aleonados por personas bastante sórdida, al punto de permitir que se manipulara nuevamente a los chilenos en un tema tan sensible, tratando de darle algún tipo de equivalencia a lo que ocurrió hace unos cuantos años y lo que sigue ocurriendo cada vez que Carabineros, porque así como cacarean sobre lo que ocurre en Venezuela y que Leopoldo López y que hablando de cosas esotéricas, los supuestos maltratos a Felipe Cas. Resulta que cuando se está hablando de derechos humanos, inmediatamente te meten en el tema de la delincuencia, como si los sujetos que hubiesen amenazado a este cajero de Hualpén y lo hubiesen rociado con benzina y le hubiesen prendido fuego, fueran agentes del Estado preocupados de imponer una agenda totalitaria, una agenda tiránica sobre el resto de los ciudadanos. No, aquí ocurre todo lo contrario. Es un acto delictual. Obviamente es un acto delictual. ¿Quiénes son responsables de un acto delictual? Aquellos que lo perpetran. No podemos culpar a terceros de lo penalmente responsable. Aquí no habría ninguna política de Estado que llevara a este tipo de atentados. No hay ninguna responsabilidad subsidiaria del Estado. Aquí no hay una falta de servicio del Estado. De hecho, ocurre todo lo contrario. Luego de este periplo en que la hermana del señor quemado y el mismo quemado se colocaran en la agenda, intentando tapar cuestiones mucho más importantes que un mero problema delictual, porque a ellos no se les estaba denegando justicia. Eso es algo muy importante de señalar. No tenían por qué razón pedir audiencia con la presidenta, porque no tiene ninguna atribución con ese tema en particular.
A ellos lo utilizaron como elemento, como el detonador y como el elemento explosivo que permitió finalmente aprobar una delirante agenda corta antidelincuencia, que de corta no se quedó para nada corta. Una agenda corta que nos deja en un sistema arbitrario y totalitario. Al punto, y esto no lo estoy diciendo yo con la exageración que me caracteriza, al punto que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y el Pleno de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema lo dijeron. Ahora yo me hago la siguiente pregunta respecto a esas declaraciones, esas sendas declaraciones. ¿Se van a inhibir los fiscales de utilizar esas atribuciones nuevas? Y usted me dice, no, pues que no podrían, por ley no podrían, porque siempre quieren ustedes meterse en la ley cuando se trata de pasar por encima de los derechos. Eso es lo que me llama la atención. Cada vez que uno está diciendo de que alguien puede hacer algo, la medida por la cual se intenta bloquear ese argumento es aquella de que en la ley aparece esto. Y se le olvida que los derechos son los fundamentales, no las leyes. Y las leyes son las que no pueden pasar por encima de los derechos fundamentales. El Ministerio Público, como órgano del Estado, tiene que respetar los derechos humanos. Y si el Congreso Nacional aprueba una ley que es contraria a los derechos humanos, los primeros obligados en no respetar esa ley es el Ministerio Público. Chúpense esa milanesa. Si lo está diciendo la Corte Suprema y lo está diciendo la Corte de Apelaciones, ¿acaso a los fiscales se les tiene que exigir que cumplan esa ley que es violatoria de los derechos humanos? Ahora, el Congreso Nacional la aprueba con votos de Tirio y Troyano. Claro, se escuchó la voz, y lo voy a rescatar, por ejemplo, de Giorgio Jackson y de Carol Cariola. Son las únicas dos voces que escuché contra esa ley. Quizás dijo algo al respecto Boric, pero no me enteré. Y quizás lo dijo alguien más y, digamos, doy el... lo digo de buena fe. No revisé atentamente esto porque se veía como una crónica de una catástrofe anunciada. Pero en este minuto, si es que pudiéramos sumar a algunos diputados y senadores, tengo entendido que esto todavía no se aprueba en la totalidad, pero esto va al Senado. ¿Ustedes creen que el Senado va a parar esto? Hasta aquí nadie está hablando del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Porque el Tribunal Constitucional es convocado cada vez que se atenta contra las cosas, contra los bienes, contra la propiedad, contra los cajeros automáticos. Pero no, cuando se atenta contra los cajeros humanos, contra las personas reales, contra las personas que sufren la violencia de la violación a los derechos humanos o la violencia de otro tipo de violaciones. Disculpen que redunde hablando de la violencia, la violación a los derechos humanos, porque capaz que me digan que existen violaciones a los derechos humanos que son no violentas. Esoterismo puro. A lo que iba. Ocupan de bandera a este señor, lo pasean por Santiago, lo llevan al Congreso Nacional, aún sin recuperarse del todo, y resulta que este caballero, cuando se le acaban todas estas balas fachas que tenía, tuvo que empezar a ocupar las que siempre tuvo y las que siempre debería haber disparado. Demandó a la empresa, que es del mismo señor Luxic, la empresa Servipack, demandó a la empresa porque al final, sepa usted y chúpese esa milanesa, por favor. La culpa de que este señor lo hayan quemado es, en primer lugar, de la empresa Servipack y, en segundo lugar, de él. De él, sí, tal cual. A mi juicio debería existir una ley. Es verdad que existen algunas razones político-criminales para que no exista una ley así. Pero en Chile tenemos tantos casos parecidos que debería, y ya que nadie entiende si no hay una ley, debería haber una ley que penalice a aquellas personas que se resistan a un asalto. Porque lo que causa las bajas en un delito de asalto, lo que causa las graves lesiones y lo que causa la muerte en un asalto, no es el asalto. Al menos en Chile, estoy hablando en Chile. En Chile a nadie lo matan primero y lo asaltan y le roban después. No, en Chile eso no ocurre. En Chile se ocupa una violencia disuasiva, intimidatoria. Esas son cualquiera que haya investigado el punto lo sabe. Debería haber una sanción. Una sanción, una multa severísima
aquellas personas que se resistan a los asaltos. La otra vez mostraban también una escena de portonazo y lo mostraban una y otra vez porque obviamente en Chile no pasan cosas importantes y por lo tanto hay que meter estas imágenes. Y teníamos una señora de 60 y tantos años resistiéndose a un asalto. Y el mensaje de la prensa es la violencia con que actúan los delincuentes. Yo no estoy defendiendo a los delincuentes, pero estoy diciendo que ya, cuando llegan unas personas dispuestas a llevarse un vehículo y están cargando armas, es lógico entender que esas armas las pueden ocupar y que esa violencia la pueden dirigir contra otros. Todos saben que lo único que se puede hacer frente a esa violencia es minimizar los costos, minimizar los daños, reducir los daños. Y ya que estamos hablando de violencia en este caso del portonazo y que estamos hablando de violencia en el caso de esta pecera llamada Servipack, que no cumple con ninguna norma de un banco. Hablaban de que este sujeto que no entregó el dinero, es decir, el que es conocido en la jerga delictual como el Superman, debería haber una norma penal que sancionara a los Superman, sobre todo cuando este señor del Servipack sí... perdonen la expresión, yo sé que está muy quemado el tipo, pero es tan chupapico que no entrega la plata del Servipack y más encima lo traen de monito, de paseo a Santiago para fabricar una agenda antidelincuencia y después de eso, después de todo ese paseo bonito, recién se da cuenta de que no le va a sacar ni las gracias al señor Luksic y no le queda otra que demandarlo en los tribunales laborales de Valparaíso, que es lo que está ocurriendo de Concepción, perdón, de Hualpén, que es lo que está ocurriendo en este minuto. Eso debería ser un mensaje también, así junto con que no te resistas con el... Porque una cosa es resistirte cuando se trata de los bienes propios, que podría ser entendido bajo ciertas circunstancias, pero resistirse con entregar bienes ajenos, perdónenme, pero ese tipo de personas no deberían ser protegidas por el derecho. El derecho no está, así como hablaba el otro día de que el derecho no está para andar protegiendo a los Avaría Tarut, el derecho tampoco está para andar defendiendo a una persona que ande defendiéndole los intereses a Luksic. Perdónenme y que lo esté defendiendo a riesgo de su propia integridad física, incluso de su propia vida. Eso es inaceptable. Bueno, pero ya que estábamos hablando de la palabra violencia, figúrese usted que en el mundo, no vamos a hablar ni del mundo libre ni del mundo civilizado, porque lo que estamos viendo que sucede en Europa nos explica muy bien de que sería un exabrupto, sería una exageración si habláramos del mundo libre o el mundo civilizado. ¿O usted me va a decir que la crisis de los sirios tiene que ver con el estado de Siria? Esto es como cuando dijimos que en la combi nos trajimos 50.000 millones de dólares quemados adentro de la combi. Nadie quiso... que nos habíamos llevado los pagarés y que lo habíamos quemado en Santiago. Ese fue el relato. Eso fue lo que dijimos. No hubo ningún periodista que se hiciera la pregunta mínima de que si cabían esos pagarés, cuántos pagarés habrán sido, cuánto pesaban, cuánto volumen ocupaban y si cabían en una combi. Nadie se hizo esa pregunta. Aquí es lo mismo. Hay 2 millones de inmigrantes sirios dando vuelta por Europa. Y nadie se ha puesto a buscar estoy hablando el típico viejo jubilado buscando el almanaque mundial año 1991. ¿Cuánta población tiene Siria? Ya, pues fijemos, hoy día ya ni siquiera tenemos que buscar el almanaque, sino que vamos a Wikipedia ya. ¿Cuánto es la población de Siria? ¿Cuánto es el porcentaje de la población? ¿A cuánto equivale el porcentaje de la población de Siria si hay 2 millones dando vuelta en Europa? ¡Wow! ¿De dónde salieron tantos sirios? ¿Será posible que se trasladen 2 millones de sirios en un par de meses? ¡Wow! Según todos los cálculos, no ha existido un aumento en la inmigración en el último tiempo. De pronto ya no hay inmigrantes por España, ni hay inmigrantes por Italia. Ahora todos los inmigrantes van por Turquía, van un poco más hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Todos van más hacia el este. A nadie le sorprende que esté sucediendo esto. A nadie le sorprende que los alemanes, bueno,
Si es que lo hicieran los franceses, la verdad es que me corto un coco en vivo y en directo y me lo como. Así mismo, por mientras usted está viendo esto, me corto un coco y me lo como. Si es que los franceses recibieran a alguien con los brazos abiertos, pero no, los alemanes. Bueno, eso es ya llegar a casi cortarse un coco, porque aquí uno dice, no, es que los animales... Casi dije, ese sí que fue un lapso. Que los alemanes son un pueblo muy respetuoso de las demás culturas. Que tienen una cultura, que tienen en sus genes eso de recibir al hermano cuando es forastero. Casi podríamos decir que los chilenos somos los alemanes de América. Y verás como quieren en Chile los alemanes, verás como quieren en Alemania al hermano cuando es forastero. Obviamente que aquí hay algunas piezas que no cuadran. Inmigrante, nuevamente, entre comillas, sirio, sacándose selfies con Angela Merkel. Algo no cuadra. Esto es como, no sé, chavistas sacándose fotos con Bachelet o con Isabel Allende. O, bueno, o no sé, un premio Nobel sacándose fotos con Marisol Turre y Felipe Cas. No, no, esto no cuadra. Váyase un poco más atrás. Recuerde lo siguiente. Ya que estamos hablando de violaciones no violentas, recordemos la cantidad de violaciones no violentas que se ha permitido Estados Unidos y la OTAN en los últimos años en un sector que ya lo tienen para el hueveo de casero, que es el sector que ellos mismos le llaman el Medio Oriente. Resulta que la última pomada que se le ocurrió a estos genios, conjuntamente con el cierre del telón de Al Qaeda que lo habían inventado ellos mismos, fue inventar un grupo de maqueta que se llama ISIS. Ya, ISIS, ¿quiénes son? Ellos nuevamente. Entonces, con todo un despliegue hollywoodense, con técnicas de cine que solamente los gringos pueden saber, los gringos y otras personas que están un poquito más cerca que ellos, pero no los vamos a nombrar porque son una comunidad muy susceptible. Bueno, ellos se dedicaron a fabricar el ISIS, un grupo fundamentalista islámico, pero con muy buenos vínculos con otros fundamentalistas como el gobierno de Israel, con muy buenos vínculos con otros fundamentalistas como el gobierno de Estados Unidos, fundamentalistas cristianos esta vez, y con muy buenos vínculos con otros gobiernos fundamentalistas fascistas como el francés, o gobiernos fundamentalistas capitalistas como el alemán, y con otros gobiernos fundamentalistas que también podríamos decir que digamos comparten de igual a igual los musulmanes y los neoliberales como Erdogan en Turquía, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Inventan el ISIS. ¿Cuál era el objetivo de ISIS? Primero, matar a todos los que no habían podido matar los distintos ejércitos estadounidenses de esa zona. Se instalaron en partes de Irak, que Irak había sido transformado en estado fallido por Estados Unidos, y pusieron el orden, digamos, a machetazo, con incursiones periódicas a distintos lugares, entre ellos a Siria, porque el ISIS aparece en nuestra historia como filiado a los grupos de los rebeldes sirios, que fueron grupos espontáneos que surgieron en Siria, pero con un apoyo también de este gobierno que no tiene nada de islámico, que es el gobierno de Israel y de Estados Unidos. Aparecieron de pronto unos rebeldes sirios que no solamente estaban siendo entrenados por esos vecinos, sino que simplemente eran ellos mismos. Es decir, el gobierno de Bashar al-Assad capturó a varios agentes del Mossad trabajando en Siria. Lo exhibió, lo mostró, y también el gobierno ruso se preocupó de mostrarlo. Pero no vamos a hablar mucho del rol de Rusia, porque después de lo que hizo con Grecia, de dejar votado el día D a Syriza, no nos vamos a meter mejor en ese tema, pero a lo que iba, inventaron el ISIS. En un caso, un nuevo caso de violencia, de violación a los derechos humanos en masa no violenta, típico de Estados Unidos, y de la OTAN y de Israel. Entonces, ya inventan el ISIS para que ponga orden. Surge como, digamos, como un pequeño grupo escindido de los rebeldes sirios. Por ahí empiezan a trabajar estos delirantes del ISIS, auspiciados, ustedes saben por qué, por quién, empiezan a ganar territorio.
pero con un afán migratorio, de desplazamiento, muy extravagante. Porque conjuntamente estaban destruyendo todo el acervo arquitectónico que quedaba en la zona. Destruyeron gran parte de monumentos que ni siquiera las guerras de Saddam Hussein o las guerras de Irán-Irak o las guerras de Estados Unidos, Irak 1, Irak 2 y todas las que vinieron habían podido destruir. Los del ISIS se permitieron hacer los pedazos. Y aprovecharon de, pucha, vamos a hacer cagar a los kurdos. Entonces los turcos, que el gobierno de mierda que tiene en Turquía, que iba a decir, oye, sí, sabes que nos caen súper bien los del ISIS, pero ustedes saben cómo son los turcos. Ustedes saben cómo son los turcos, perdón, los kurdos. Ustedes saben cómo son, así que, bueno, no nos vamos a meter por mientras. Bueno, nadie se metió, pues dejaron que hicieran lo que quisieran. ¿Cuál era el objetivo del ISIS y cuál era el objetivo estratégico de este ejército? No era que se quedaran en el norte de Irak, sino que se fueran desplazando. Y la idea era que se desplazaran hacia Irán. Hacia Irán y crearan un corredor y de hecho siguieran para allá. Es decir, el ISIS, el objetivo era que se enfrentara el ISIS con China y con Rusia. Era meterles la guerra a su domicilio. Ese era el objetivo del ISIS. Entonces usted me dice, bueno, ¿y qué llevó a cambiar los planes? Bueno, lo que llevó a cambiar los planes es el tratado internacional celebrado entre Irán y Estados Unidos. La delirante guerra atómica, Israel la llevó la OTAN y Estados Unidos hasta el límite. Hasta que llegó un momento en que Irán, luego de varias escaramuzas, recordemos la vez que el gobierno iraní les apagó un destructor completo, un barco que estaba patrullando en su frontera, y los hackers iraníes le apagaron el barco completo. Le apagaron completo el barco. Se acabaron todos los rambos porque le desconectaron el barco. Años atrás, los mismos hackers iraníes habían hackeado un dron de los Estados Unidos y lo habían bajado. Y le habrían copiado toda la tecnología. Esa fue la última vez que Estados Unidos trató de usar esa tecnología en ese lugar. Y bueno, entre varias escaramuzas bastante parecidas, llegamos al momento en que Obama, que es la primera vez que hace gala de ese Nobel de la Paz inmerecido, celebra un tratado internacional con Irán. Ya cuando hablamos de tratado internacional cada vez se nos está ocurriendo un tratado de libre comercio, pero esta vez no tenía que ver con el comercio, esta vez tenía que ver con un tratado militar de no agresión con Irán. ¿Y qué pasó con el ISIS? El ISIS se quedó con las chayas compradas, con la serpentina, con las champañas, estábamos listos. Oye, pues sí, vamos a pasar por ahí, vamos a dejar la cagada. En el ISIS había un grupo que incluso estaban hace rato trabajando dentro de China para causar disturbios en China, grupo comando de ciertas minorías étnicas chinas que están en contra del Estado de China. Y estaban participando en el ISIS. Para que se dé cuenta que el ISIS no tenía nada que ver con un grupo de musulmanes, era un grupo de mercenarios y tenía intereses bastante claros, y que todas las acciones publicitarias del ISIS hay que entenderlas en los términos publicitarios en que se originaron. Destrucción de iconografía, de monumentos históricos o ajusticiamiento de infieles, estaba relacionado con que eso se entendiera como algo de musulmanes y no se entendiera como algo de mercenarios. Bueno, se quedaron los del ISIS sin historia, se quedaron fuera de la historia los del ISIS. Fueron condenados a quedar fuera de la historia por sus propios aliados, por los mismos que lo habían incentivado. ¿Qué había hecho inicialmente Estados Unidos, Israel y la OTAN para deslegitimar a Bashar al-Assad cuando crearon los rebeldes sirios? Instalaron un grupo propagandístico de mentira en Londres que se llama, y que hasta el día de hoy lo utilizan indiscriminadamente como si fuera una fuente legítima, un grupo que se llama, ¿cómo se llama?
Observatorio de Derechos Humanos Sirio, que está instalado en Londres y está compuesto por personas que no han estado jamás en su puta vida han estado en Siria y que no tienen tampoco ningún vínculo con Siria, salvo con los rebeldes sirios. Bueno, aparte de generar esa infraestructura comunicacional, hicieron algo más. Se dedicaron a falsificar pasaportes sirios. Ese fue su trabajo durante mucho tiempo. Entonces a cada rebelde sirio, a cada weón que quisiera dejar la cagada, le pasaban un pasaporte sirio. ¿Ya de dónde soy tú? No, yo soy Doman. Ya, a ver, espérate, ¿te portáis bien o te portáis mal? No, yo me porto, ando dejando cagada en todos lados. Aquí, compadre, aquí tiene un pasaporte sirio. Todo esto sirve para nuestra política de captar mercenarios y al mismo tiempo estar dejándole siempre la cagada a Bashar al-Assad, porque donde quede una cagada le va a echar la culpa a los sirios. Y los sirios, si que dejan la cagada, estaban con Bashar al-Assad. Y si matan a otros sirios, bueno, perfecto. Bienvenido al Ejército de Liberación Siria, a los rebeldes sirios. Bueno, le empezaron a pasar indiscriminadamente a todos los locos de África, de Asia, de Rusia, de donde fuera, de Ucrania, donde fuera, le empezaron a pasar pasaporte sirio. Y Estados Unidos y la OTAN y todos estos países están disciplinados en esas cosas, como Bashar al-Assad de un día para otro, independiente de lo que hayan dicho la urna, es un dictador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos las embajadas que tenemos en Siria. Entonces, cada vez que llega alguien a la frontera con un pasaporte sirio, ¿qué decimos? Oye, en un caso normal, si es que tú dudas de la autenticidad de un pasaporte, va a llamar a tu equivalente, a tu órgano equivalente, que sería tu embajada. Pero como no hay embajadas de Siria en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Hungría, ni en ninguno de los países que hoy día son los del problema, tenemos a 2 millones de sirios dando vueltas por ahí. Que es casi lo mismo que decir que hay 2 millones de personas con pasaporte, que lo más probable es que sea un pasaporte falso sirio y por lo tanto no tenemos puta idea de dónde vienen. Incluso si uno piensa un poquito más, uno podría decir que esos refugiados que andan dando vuelta por Europa son refugiados del ISIS. Es decir, los mismos tipos que hace meses estamos hablando de que están degollando personas, que están apedreando mujeres por ser infieles, que son los únicos hijos de puta más delirantes que la UDI. Y resulta que a eso le estamos abriendo el portón para que ingresen a Europa y los alemanes lo están recibiendo con strudel y cerveza, heladita a los huevones del ISIS. Así que no vamos a hablar del mundo libre. Estábamos hablando de la violencia y del esoterismo de la UDI. Ya, violencia. ¿Qué sería la violencia? Al menos en los términos planteados por el derecho, porque eso comentaba ayer. Hay hueones que gastan 6 años de su vida haciendo un doctorado en Derecho, weón, en Europa. 6 años de su vida, weón. Se lo gastan allá, weón. Y vuelven acá y tienen que interpretar leyes redactadas por Marisol Turres, po, weón. Entonces tampoco vamos a hablar desde una inmaculada juridicidad. Pero sí vamos a hablar algunas cosas, ya. La violencia. Porque depende del humor que uno tenga, depende si es que a uno lo operaron de la vesícula o no. Uno se puede sentar a reírse de lo que dicen algunos, porque los hueones más hueones son siempre los más inteligentes de la UDI. Los libretistas de la UDI, los que llegan con idea a la UDI, los que te parchan la weá, los que dicen, oye, es que ustedes están tratando inmerecidamente a la Marisol Turres porque ustedes no entienden de que hay violaciones violentas y violaciones no violentas. Espérate, quédate ahí. Por favor, explícame cuáles son las violaciones no violentas. Entonces está en una jerga caradimística. Había un pelotudo en Twitter diciendo de que cuando tú seduces a una menor... ¿Usted sabe a qué tipo de menor estaba hablando este pelotudo? Estaba hablando de una niña de 11 años. ¿Será posible seducir a una niña de 11 años? A ver, mire, por más que lo digan ellos, por más que se lo enseñen así en la Universidad de los Andes, por más que se lo enseñen en la Universidad Católica, permítame decirle, señor estúpido y pedófilo por defecto de la UDI, que no se seduce a las niñas de 11 años. Trate de hacerlo con una mayor de 18. Al menos por una vez en su vida.
Entonces usted me dice, no, es que estarían los casos de violación propia y los de violación impropia. Los delitos de violación impropia no necesariamente serían violentos. Eso es lo que están diciendo. Violación impropia, la que se conoce en otros lugares como violación estatutaria o violación por el solo efecto de la ley. Pero figúrense, siempre hay una huevonada así. Por eso yo les dije que yo había tenido compañeros como Marisol Turre. Y también tenía compañeros que apoyaban a huevonas así como la Marisol Turre. Y se sentaban atrás y decían, ¡ay, profesor, distinguido profesor! Yo opino que en este caso, porque siempre buscando el detalle de los huevones, pero jamás entendiendo las reglas generales, huevón. Entonces te voy a explicar a ti, a huevonao, en qué consisten las reglas generales. La violación impropia o estatutaria tiene que ver con que determinadas personas no pueden prestar su consentimiento. Entonces, si es que no pueden presentar su consentimiento, no estamos hablando de consentimiento en materia contractual también. Porque tienen la confusión constante en que si somos personas o somos cosas. Si fuéramos un cajero automático, cualquier cosa que tú hicieras frente a ese cajero automático sería violento. Pues bueno, hay que echar la discusión estúpida sobre el vandalismo. Hay la intangibilidad de la ampolleta, la intangibilidad de la vitrina de los hueones. Pero si se trata de un ser humano, no, hay que distinguir. No siempre sería violento. Bueno, entonces, señora huevonao, te voy a explicar en qué consiste la violencia. Porque para eso hay que entender lo que es la voluntad y por ende el consentimiento, el asentimiento y otras tantas cosas que obviamente pasaron en tu cabeza como si nada. Porque para ti el consentimiento es una firma, para ti el consentimiento es pasar por encima de alguien. Para ti Pinochet llegó ahí porque el pueblo lo pedía. Mira, señora huevonao, te lo voy a explicar. Un menor, una niña de 11 años no puede dar su consentimiento. Como no puede dar su consentimiento, cada acción que tú realices con ella, en que ella debería dar su consentimiento y no puede darlo, es violento. Ahueonao. Ahueonao, po weón. Obviamente que es así. ¿Por qué? Porque la violencia, el consentimiento sexual son conceptos jurídicos y por lo tanto tenéis que interpretarlo dentro del sistema jurídico. No me vengáis aquí con que, ay no, pero es que el diccionario, es que esto también podría ser entendido. Párala con ese ingenio de ahueonao. Esto es un sistema jurídico. Todo cuadra, todo calza, todo coincide. Las piezas unas con otras. Así que el tema es así. La violencia consiste en sobrepasar el consentimiento de las otras personas, en vencer la resistencia de las otras personas. Ese concepto de violencia que todos tienen tan internalizado, por favor, y que han hablado de la violencia una y otra vez, están tratando de analogar instituciones del derecho del derecho propietario en el caso de los delitos sexuales. Porque en materia de delitos sexuales no es mencionada jamás la palabra violencia y por una razón muy clara. Primero, que es irrelevante. Y segundo, porque la palabra violación lo implica. Violación implica violencia. Sobrepasar a alguien. Eso es una violación y eso es violencia. ¿Por qué se habla de violencia cuando hablamos de delitos propietarios? Porque tenemos que distinguirlo de dos instituciones muy claras. El apropiarse de bienes de otros usando el engaño, y ahí estaríamos en las defraudaciones, estafas y bla, bla, bla. O apropiarse de cosas aprovechando el descuido de esas personas. Y ahí tendríamos el famoso hurto, o conocido también como el robo con sorpresa. Eso es distinto a apropiarse violentamente de algunas cosas. ¿Qué sería el caso típico de la bolsa o la vida encañonando a una persona? Eso sería violencia. Pero en un caso habría engaño, en el otro caso habría descuido y en el tercer caso habría violencia. Violencia, que sería equivalente a una violación. Violencia. Venzo la resistencia de esa persona. Así como si me meto con un niño de 11 años, ese niño no puede dar el consentimiento, entonces siempre para la ley voy a estar venciendo la resistencia, porque la ley lo protege. La ley coloca un campo de fuerza invisible alrededor de ese menor que lo hace intangible y por lo tanto tú no podés venir a decir, ay, no, es que si yo seduzco un menor pasado a semen de Caradima, weón, weones, pasado a caca de Paul Schaeffer, weón. Esa weá de la clase alta, llevar a sus hijos para que se los culeen los curas, weón. Y eso es lo que causan, finalmente. Perdónenme ese exabrupto.
Pero ¿a qué iba? Tú no puedes obtener sexo mediante engaños o mediante el descuido. Escucha bien lo que ocurre. Por eso, porque estamos hablando de un ser humano, no se pueden aplicar las mismas reglas. En este caso, cualquier transgresión está penalizada. Si es que yo engaño a una persona en los siguientes términos, mira, si te acuestas conmigo, yo te paso este lingote de oro y luego no se lo paso, no habría violación. No habría ningún delito, de hecho. Esa es la razón por la cual la prostitución en general es de cobrar por adelantado, según me han contado. No habría ningún delito porque finalmente aquella persona que se acostaría conmigo estaría dando el consentimiento sexual. Lo estaría dando. No estaría venciendo su consentimiento sexual. Por lo tanto, no habría forma de violar a alguien por engaño. Salvo alguna hipótesis dentro del ámbito de la salud. Y también están los casos de las violaciones que se producen recurriendo a narcóticos, por ejemplo. Bueno, también están penalizadas. También están penalizadas como violaciones porque se está venciendo la resistencia de la persona con otros mecanismos que no son intimidatorios, no son necesariamente el someter a la persona físicamente, sino que también uno lo puede hacer con otros mecanismos. El caso de los psicotrópicos es uno de los más conocidos y los más usados. Pero escuche bien, todos esos casos se aplican con los menores porque los menores uno los violaría siempre. Porque ellos no pueden dar su consentimiento sexual. Y por lo tanto uno siempre va a estar venciéndolo. Ese es el tema. Por lo tanto la violación siempre va a ser violenta. Pedazos de saco hueá. Se lo expliqué ya solamente. Pero esto ha sido el capítulo esotérico. Ya no basta con tuitear. Ya incluso me voy a tener que tomar unas botellitas chicas que venden de... No una petaca. No, unas weas que venden con bacilo gástrico, alguna wea así, porque en realidad estos weones de la UDI me dejaron... me van a causar una úlcera. Estimado amigo, esto ha sido Ya no basta con tuitear. Escúchelo siempre en el mismo canal. Un programa tranquilo, pausado, con una reflexión sutil. Siempre usando las mejores palabras y la mejor actitud. Hasta la próxima semana.